los ayuntamientos aragoneses rebajan su deuda por primera vez desde la crisis, según datos aportados por el Ministerio de Hacienda. La capital aragonesa sigue monopolizando el 75% de la deuda total. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos además de la falta de abastecimiento de determinados medicamentos en las farmacias. Los pacientes han mostrado su preocupación y urgen soluciones a sanidad. Y también debatiremos sobre el plan de ajustes del gobierno aragonés que deberá cubrir todo el año 2015. Fuentes del Ejecutivo ya han señalado que esta circunstancia no variará las líneas del plan de ajuste. Para tratar estos temas ya nos acompañan esta noche José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas noches. Muy buenas. Pascual Moreno, médico. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Y Carlos Franco del PAR. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Bien, comenzamos hablando de esos datos aportados por el Ministerio de Hacienda acerca de la deuda de los ayuntamientos aragoneses, que han reducido un 4% sus préstamos en 2013. Es la primera vez que la deuda de los consistorios se rebaja desde que comenzó la crisis. Bueno, me gustaría saber cuál es vuestra valoración de estos datos a priori positivos, ¿no, José Manuel? Sí, claro, tiene que serlo. Matizar alguna cuestión, ¿no?, del enunciado. Es verdad que el 75% de la deuda es del Ayuntamiento de Zaragoza, pero también es verdad que prácticamente casi la misma proporción de aragoneses vive en la ciudad de Zaragoza y que por lo tanto esa rebaja en torno a 20 millones del Ayuntamiento de Zaragoza constituye una buena parte también de la rebaja. Es verdad que ha habido entidades que no han conseguido esa bajada de su deuda. Algunas comarcas, entre ellas, algunas con mayor o menor problema, pero yo creo que podemos darnos como satisfechos en este tema en el ámbito de Aragón. También es verdad que la deuda de los municipios es una parte muy pequeñita de la deuda del Estado. Nosotros es que nos hemos quejado siempre de que en realidad los municipios tienen un porcentaje de deuda muy bajito y sin embargo algunos de los sacrificios que se les piden son muy altos. No, desde luego, en consonancia con el porcentaje de deuda del total de la deuda que puede tener el Estado español, ¿no? Y también decir una cosa, ¿no? Es bueno, como tú decías antes, reducir la deuda, pero desde luego lo mejor todavía es hacerlo sin reducir ni recortar, sobre todo en el gasto social, porque ambas cosas deben ir juntas. Si no van juntas, algo en algún momento, en algún municipio, no se está haciendo bien.
ciudad pues nos sale a poner un dinero importante que en comparación con otras ciudades pues puede dejarte en buen lugar, como por ejemplo con Madrid, pero en comparación con otras, como por ejemplo Bilbao, donde la deuda es prácticamente mínima, pues te deja en una situación peor. Es decir, al final, detrás de todo esto, yo creo que tendría que ir una reflexión más a largo plazo y donde quizá esa política cortoplacista, muy marcada por el debate puramente partidista, no deja ver el bosque de cuáles tendrían que ser los escenarios de financiación a largo plazo por parte de las diferentes administraciones públicas y también en el marco de las competencias que debería desempeñar cada una de esas administraciones, evitando esas famosas duplicidades, dejando bien claro lo que tiene que hacer cada uno y marcando de alguna manera un escenario que permita, además, porque lo cierto es que la deuda de las administraciones públicas, en el caso, por ejemplo, de los municipios, se ha basado fundamentalmente en la reducción, se ha basado fundamentalmente en dejar de invertir. Se mantiene el gasto corriente, que tiene que ver en parte también con el gasto social, pero prácticamente la inversión ha desaparecido y eso también tiene un impacto sobre el sector privado pero por otra parte es lógico, una situación en la que la administración no recauda lo que recaudaba antes. Dejar de someter los presupuestos de las administraciones públicas a procesos cíclicos que tienen que ver con la capacidad de recaudación que te genera la situación económica debe ser un objetivo no de los ayuntamientos, sino de toda la administración pública. Carlos. Sí, yo coincido un poquito con lo que se ha hecho aquí. Primero, lo que demuestra también es que al final tenemos menos deuda, pero la crisis la seguimos teniendo ahí. Los problemas de fondo siguen estando ahí, ¿no? Entonces, la primera demostración es que el problema de los pequeños ayuntamientos, sobre todo los pequeños ayuntamientos en Aragón, salvo el caso de Zaragoza, y luego hablaremos un poquito también de Zaragoza. Salvo el caso de Zaragoza, son todos pequeños ayuntamientos, no son los culpables de esta crisis. Su deuda es infinitamente, bueno, yo recuerdo la época Zapatero, que cuando estaba todo peor, que era un 11,5% del déficit del Estado español, del cual el 7,8%, casi el 8% era del Estado central, no llegaba a un 2,5% en las comunidades autónomas y los ayuntamientos era ese 0,8%. De esos ayuntamientos, la mayor parte, la inmensa parte, lo ha dicho muy bien, sobre todo se lleva Madrid, pero se lleva Barcelona, se lleva Valencia, las grandes ciudades. También Zaragoza tiene su responsabilidad, pero son las grandes ciudades. Los ayuntamientos, en cambio, ¿qué hemos tenido? Pues que se ha atacado pues no a donde más se había que atacar. Cuando tienes un problema tienes que ir a donde tienes que atacarlo, a las grandes cuentas. No, se ha ido a lo más fácil, a los pequeños ayuntamientos. La reforma local ha ido mucho en esa línea, por eso desde el PAR estamos en contra, se ha negociado
Yo creo que se ha negociado bien para que no afecte de forma negativa a los ayuntamientos aragoneses. Lo que se hacía era quitar concejales que encima no cobraban, los que no cobran, los que están en ayuntamientos pequeños que no cobran, se les quitaba, lo cual no se entendía. Cuando tú tienes a alguien trabajando gratis, pues no, no, no hay que tocarlo, y eso creo que se ha intentado evitar, y que tengamos competencias sobre lo nuestro, y hay que ir en la línea de lo que se ha dicho aquí, es quién da los mejores servicios de forma más eficiente. Si es el Estado, que sea el Estado, pero que sea el Estado. Si es la comunidad autónoma, que sea la comunidad autónoma, pero que sea la comunidad autónoma. Lo mismo que la Diputación Provincial, los ayuntamientos o las comarcas. Entonces, si para los servicios sociales, para los mayores que están en el medio rural, el más eficiente de la comarca, que sea la comarca, pero solo la comarca. Si para el caso de turismo, que mejor lo hace es la región, es la comunidad autónoma, que sea la comunidad autónoma. Lo que no tiene ningún sentido, también lo que ha dicho Pascual, es que tú venías a Delicias, montado en el AVE, y veías una oficina del ayuntamiento, otra oficina del gobierno de Aragón, y estaban una al lado de la otra, o una o la otra, lo que no puede estar las dos. Eso, cualquier imagen, cualquier extranjero que haya aquí, ¿cuál dentro de las dos? Se puede hacer, y eso es un tema, no es un problema de competencia, es un problema también de dirigentes. Se puede llegar al acuerdo, se puede hacer convenios de colaboración, y pues la mitad de la oficina para ti, la mitad para mí, y los cargos y los costes de la persona pues al 50% o al 40% o al 60%. Eso se negocia. Y cuando hay poquito dinero, eso se tiene que hacer por obligación, no porque sea una forma interesada. Hemos dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza es el más endeudado, pero le sigue Teruel, que tiene más del doble de endeudamiento del de Huesca. José Manuel. Sí, evidentemente lo que ocurre es que, como ya se ha dicho aquí, los ayuntamientos aragoneses tienen fuera de Zaragoza, son todos prácticamente pequeños ayuntamientos. Nuestra red urbana es débil y muy desigual. Por lo tanto, aunque en algunas ocasiones ese endeudamiento sea porcentualmente mayor, económicamente es muy pequeño, ¿no? Hay algunas cosas que hemos estado diciendo aquí que me gustaría matizar, porque corresponden a veces a ese, digamos, a ese sentimiento colectivo que en ocasiones se basa en hechos que no son tan reales. Me referiría a algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la deuda per cápita en Zaragoza. A mí ese dato no me suele gustar, porque implica repartir el gasto de forma equitativa entre toda la ciudadanía. Y nosotros somos, como sabéis, mucho más partidarios de criterios redistributivos en el gasto y en
los impuestos y somos también partidarios de que esa carga de deuda y carga fiscal esté en función de los datos económicos de la renta de las personas. Por lo tanto, comparar los datos que salen son demasiado gruesos y si no entras en detalle, a veces se cometen injusticias, digámoslo así, a la hora de repartir esa deuda. Disculpa, José Manuel, pero primero en ningún momento he planteado que lo que deba Zaragoza lo haya que pagarlo a partes equitativas. Pero para mí son diferentes el análisis de la deuda y el análisis de cómo se debe pagar esa deuda. Es decir, lo que debe Zaragoza es lo que pero debe el dato es muy fuerte, Claro. muy duro cuando se ve en la portada de un periódico. Claro. Cada Zaragoza no debe 2.000 euros, no. Pero No, la única manera de es comparar, complicado. pero la única manera de comparar cuál es la situación del Ayuntamiento de Zaragoza con la situación del Ayuntamiento de Teruel es ir a elementos que hagan comparable las situaciones. Porque si no, uno dice, bueno, pues es que Teruel no debe nada. ¿No? Es que Teruel debe mucho. Iba a ese punto, si me lo permites. La situación de los diferentes ayuntamientos españoles, si nos pongamos el ejemplo de Teruel, vayamos nosotros grandes ayuntamientos de la misma calibre que Zaragoza, vayámonos a Bilbao, vayámonos a Valencia, vayámonos a Barcelona o Madrid, es que computan su deuda de forma diferente. Cada uno de ellos, por ejemplo, el ayuntamiento como Barcelona tiene su deuda fuera del perímetro de deuda, no es computable porque la lleva fuera de ese perímetro de deuda a través de sociedades municipales. Por ejemplo, la de transporte, que es amplísimamente deficitaria en Barcelona y que en Zaragoza también, porque todos los transportes públicos son deficitarios. Pero sin embargo, mientras Zaragoza lo tiene incluido en el presupuesto del ayuntamiento, Barcelona lo tiene fuera en una sociedad municipal pública, pero evidentemente fuera del perímetro de deuda. Lo mismo hace Madrid y lo mismo se hace en otros lugares, con lo cual a veces es muy difícil decir quién está en mejor situación económica. Madrid, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático. Madrid tiene una deuda muchísimo mayor porcentual y real que Zaragoza. Pero a veces parece que no la tiene porque en muchas ocasiones estas fórmulas diferentes dan situaciones también diferentes. En grandes ciudades que no son tantas, es bueno a veces entrar al detalle y prácticamente Zaragoza no tiene empresas públicas fuera del perímetro de deuda. No tiene otros lugares donde cargar esa deuda. Luego, toda carga las cuentas directas del ayuntamiento. Y alguna otra cosa que comentas también es el tema de la inversión. Claro, pero el problema de la inversión no está solo en el tema de las cuentas municipales, está también en otra cosa. Está también evidentemente en la confianza de los bancos y en la posibilidad legal de hacerla o
existe eso, ni existe la financiación ni la fórmula legal de hacerla, con lo cual la inversión ha dejado de tener importancia, con lo que ello también incide en el empleo, porque un sector importante que crea empleo, que es el ámbito público, el ámbito municipal en este caso, prácticamente no tiene capacidad de realizarlo. Algunas sí. El tranvía ha sido una inversión que ha creado empleo, con una inversión del planteamiento de un 10% y una inversión privada del 80%, el otro 10% para la DG. Pero porque muchas veces decimos, no, es que ¿por qué no hacemos otra cosa? Porque para el tranvía, no, pues el tranvía ha arrastrado un 80% de inversión privada, que crea empleo, que crea actividad económica, ¿no? Y hay, bueno, algunas otras cosas que Carlos, para Sí, finalizar. yo para finalizar muy rápidamente, sí, efectivamente, yo creo que los ayuntamientos tienen un papel muy importante, que todas las administraciones tienen un papel importante. Lo que tenemos que tener muy claro es qué tiene que hacer que se sigue sin regular a nivel la política territorial, la política local, se sigue sin regular desde la transición. O sea, las competencias de cada cosa siguen, y la financiación de las administraciones públicas a nivel local siguen muy en el aire. Nadie está de acuerdo, nadie quiere coger el toro por los cuernos, y es una asignatura pendiente, pero que yo cuando era niño y iba a pantalón corto ya lo oía. Entonces, que han pasado unos cuantos años desde entonces, y eso es, alguien tendrá que hacerlo. Y que son herramientas, no son actores, pero son herramientas para crear empleo, para atraer inversión, para hacer que en su territorio, en su municipio, vengan empresas de forma más sencilla, quitándoles burocracia y facilitando las inversiones, y que yo creo que hay que hacer un homenaje, igual que hay comarcas que han funcionado bien y comarcas que han funcionado mal, hay ayuntamientos que han funcionado bien y hay ayuntamientos que han funcionado mal. A nivel regional exactamente lo mismo, hay comunidades autónomas que han hecho bien sus deberes y hay otros que han hecho fatal. No vamos a recordar ni poner ejemplos. Pues al final son las personas. Las administraciones son muy buenas ni malas por sí mismas. Quien ataca a una administración es porque no la conoce por interés político. Y aquí lo que hay que hacer es que lo que lo han hecho mal, que lo paguen, y los que lo han hecho bien, pues yo creo que también hay que se merecen un homenaje. Hay alcaldes de ayuntamientos muy pequeños que no, de 300, de 500, de 1000 habitantes, que no tienen sueldo, que son alcaldes de 24 horas, a cualquier hora del día le puede venir alguien y darle el hombro y preguntarle qué tal va lo suyo. Y yo creo que todo esto tema de que se les mete también en el saco de los políticos, bueno, pues también son políticos con mayúsculas, y yo creo que sí que hay que hacer un homenaje pues a esos alcaldes, a esos concejales, a esos presidentes comarcales que lo hacen porque aman a su pueblo, porque aman a su tierra. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a dejar aquí la deuda de los
sé si vamos a hablar de esa falta de abastecimiento de algunos medicamentos en las farmacias. Una situación que ha generado, ha provocado el malestar entre pacientes y usuarios. ¿Cómo valoráis esta situación y cómo creéis que puede afectar si se continúa en el tiempo? Pascual. Bueno, yo creo que esto es un poco, a diferencia de otras noticias relacionadas con la sanidad, que son bastante preocupantes, yo aquí quiero poner un poco en calma la situación, ¿no? Yo, las situaciones de desabastecimiento de determinados fármacos en las oficinas de farmacia se producen con cierta regularidad, porque al fin y al cabo detrás de un fármaco hay un proceso empresarial, hay un proceso de producción industrial, de comercialización, de traslado a los distribuidores, donde priman determinadas condiciones y donde la industria farmacéutica, igual que cualquier otra industria en este país, pues puede tomar las decisiones que considere en un momento pertinentes. Es verdad que hay un producto que está vinculado con la salud y por lo tanto se lee de otra manera. Pero la inmensa mayoría de las veces que se produce un desabastecimiento, que casi siempre son por roturas de stock, por problemas de fabricación, por problemas de calidad de la fabricación que impiden sacar al mercado ese producto y tienes que volver a producirlo, hay soluciones. Y las soluciones normalmente son los tratamientos o otros medicamentos con la misma composición, porque el vádemecum es muy amplio en ese sentido, o bien utilizar alternativas terapéuticas, casi siempre las hay, no hay tantas enfermedades que tengan un único tratamiento de alguna manera, o bien recurrir a medicamentos comprados en el extranjero, que se hace desde los servicios de farmacia hospitalarios en todo el país, y por último la posibilidad de elaborarlos en las farmacias, en las oficinas de farmacia, o bien a través del colegio de farmacéuticos, como se hacían antes los medicamentos, que se siguen produciendo en laboratorios perfectamente cualificados, y el del colegio de farmacia de Zaragoza además es un buen ejemplo de un gran laboratorio de producción de fórmulas magistrales, ¿no? Es decir, hay alternativas desde el punto de vista puramente operativo, ¿no? Aquí se ha dado la circunstancia de que, es decir, que esto no responde a un recorte de prestaciones, a una falta de presupuesto, a una cuestión de este tipo, como podría haberse entendido en otras cuestiones que siguen surgiendo relacionadas con la sanidad, ¿no? Se ha dado la circunstancia de que hay un medicamento que se usa mucho y que es un medicamento, pues de alguna manera un poco clásico para el tratamiento de determinadas patologías, que está compuesto por un corticoide, que es el fluoxetine, y que tiene difícil sustitución de alguna manera, porque no hay alternativos ni genéricos. No hay que hay una fábrica que lo producía por un fabricante que tiene una fábrica en Sabadell que la ha puesto en obras y que ha dejado de producir, ¿no? Durante un tiempo determinado. Hoy mismo, supongo que también por este tipo de noticias, la casa ha decidido importar de Austria
envases de ese medicamento, ¿no? Que era el que generaba un poco más de problemas su sustitución, aunque ya se estaba haciendo a través de fórmula magistral. Es decir, yo creo que esto es un tema más bien operativo, que en este entorno en el que se ven recortes de todo tipo sonaba a un recorte más, ¿no? Y yo creo que sinceramente en este caso, si cada vez que hay una alerta de la Agencia Española del Medicamento por un desabastecimiento de fármacos, hay que dedicar una página del periódico, hay que sacar un suplemento todos los días. Carlos. Bueno, el experto es Pascual, sin duda yo no soy ni mucho menos, pero yo creo que sí que hay cosas que son no de estos medicamentos en concreto. Yo lo que he oído es las semanas pasadas, sobre todo con temas de vacunas y otras cosas. Y eso me preocupa, eso me preocupa bastante. Y yo creo que también hay que hacer que empecemos los españoles a exigir responsabilidades, pero en serio. También ahí hay que hacer pedagogía, es decir, ¿quién es responsable de qué? Porque hay muchas cosas que muchas veces, no sé si lo que hemos dicho antes, no sé si es saber responsabilidad del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o del país. En el tema del ministerio, yo tengo mis dudas muchas veces. El Ministerio de Educación, que exactamente qué es lo que hace. Porque lo que tiene competencia sobre Ceuta, Melilla y un poquito más. Y lo que hemos visto aquí es que sobre el tema de vacunas, pues pasó de la gripe A, que mejor no sacamos ahora el tema. Sobre el tema de vacunas, para el tema de varicela, pues a mí que alguien me lo explique, porque he estado leyendo y no he llegado a ninguna conclusión, salvo que haya algo detrás que no sabe, nadie quiere contar el qué. Pero yo creo que ahí la ministra se tiene que salir. Hay quienes del ministerio explicar que lo que está pasando, porque no es normal que solamente haya vacunas en Navarra, en Ceuta y en Melilla, en toda España. Vamos a ver, yo tengo un familiar directo, un nombre familiar directo, que es médico y es madre de gemelos de un año. ¿Quién mejor que ella, para que es médico y madre, para saber lo que es mejor para sus hijos? Pues ha tenido que ir a Tudela a comprarse. Y de suerte, porque si no tocaba ir a Francia. Pues son cosas que están pasando y que alguien tenía que dar explicaciones. Entonces se habla de una guerra entre el ministerio y las empresas farmacéuticas para temas de precios, pero al final hay que pagar el pato, somos siempre los mismos, son los ciudadanos. Y eso es lo que no puede ser. Si hay que marcar unos precios y unos precios que sean buenos para todos, que se haga, pero no se haga pagándolo como siempre los consumidores y los ciudadanos. José Manuel. Una pequeñita cuestión por deformación profesional. Las convalidaciones de títulos extranjeros, pero una cosa muy importante, y yo creo que en este caso probablemente coincidamos en ser críticos, el 70% del currículo el ministerio lo hace el ministerio, lo sigue continuando el ministerio, y después de la ley Wert ha incrementado la proporción que el ministerio hace
estudian todos los niños y niñas en cualquier zona del Estado. Educación. Sí, te lo contestaba porque, como has dicho, que no sabía lo que hacía el Ministerio de Sanidad. Educación me he confundido. También, a ver, que también lo que es educación también me gustaría saberlo. De eso, o sea, ¿qué hace? Pues, Ciutat de Melilla y esas cosas. Bueno, Pero y otra cosa, ya que estamos en sanidad, otra cosa también que hace muy importante el Ministerio de Sanidad es que todos los españoles en cualquier parte de España tengamos garantizado el servicio. Hay algún aragonés que está viviendo en Salou que salvo ponerle en fraga con la ambulancia y el Ministerio mira para otro lado cuando ocurre eso. Eso también habría que denunciar. quería agradecer porque la explicación que has dado nos permite conocer un poquito más esa situación. Claro, algunas de las cosas que hemos leído son preocupantes. Salvo situaciones muy específicas, es difícil entender que alguien diga que no va a abastecerse de determinado producto hasta el año que viene. Estamos en mayo. Eso es mucho tiempo. Ese juego también entre las farmacéuticas y el gobierno. Ese juego de negociación que está en función, o lógicamente, no sé si tanto del bien común como del nivel de aspiraciones a tener ganancias de esas empresas farmacéuticas. Las alternativas, yo creo que son interesantes, pero me gustaría ponerlas en marcha en un momento en el que el abastecimiento fuese normal, porque ganaríamos credibilidad en los ciudadanos. En muchos casos, las fórmulas magistrales, desde luego, siempre y cuando no entren en cuestiones que estén registradas, porque claro, las empresas farmacéuticas registran sus productos y por lo tanto no se pueden reproducir y ahí hay una limitación. Eso, los genéricos, las monodosis, algunas de estas cuestiones deberían de ponerse en marcha de forma normal, de forma habitual, de tal manera que por un lado se pudiese poner coto a las ambiciones de las empresas farmacéuticas y por el otro asegurar a la población con campañas además bien moduladas de que esos genéricos, esas monodosis son exactamente igual, como ocurre tantas veces, de eficaces que un producto de marca que encarece primero los costes a la seguridad social, segundo los costes al ciudadano que busca de alguna forma garantizar ese derecho a la salud. Yo creo que es necesario poner coto a esa situación. Es preocupante oír que el tema de tu salud está, o de tu familia, o de tus vecinos, o la gente que convive contigo en la sociedad está en función de una negociación entre empresas farmacéuticas y ministerio a la búsqueda de los
creo que hay algunas cuestiones del derecho a la salud que deben estar absolutamente garantizadas y fuera de estas cuestiones. Si alguien decide comprar otro medicamento por receta médica o por convencimiento de que es mejor, y en lugar de un genérico por una marca, bueno, que lo sepa, que lo pague, pero cuando menos los básicos deberían de estar garantizados por encima de estas cuestiones. Y el tema de las vacunas es, creo que importante. Yo creo que nos podrías asesorar un poquito en ese debate último que ha habido, de si determinadas enfermedades, una vez terminados los plazos o vamos a decirlo así, eliminadas determinadas vacunas como obligatorias, han sufrido repuntes. Eso es preocupante. Es decir, que ya hemos cortado los procesos de vacunación pensando que esa enfermedad ya está poco menos que desaparecida, y que de repente encontremos rebrotes de esa enfermedad con excesiva frecuencia en algunos ámbitos. Yo creo que eso son las cuestiones en las que hay que profundizar mucho, y hemos visto algunos ejemplos en los últimos meses. Bueno, esperamos que se solucione este conflicto, esta falta de abastecimiento. Por último, vamos a hablar del plan de ajuste del gobierno aragonés, que también deberá cubrir todo el año 2015. Hacienda ha informado de que las comunidades incumplidoras deben presentar un plan bienal en vez de plantear medidas para 2014, y debe hacerlo en el plazo de un mes. ¿Creéis que este anuncio va a variar las actuales líneas del plan de ajuste del gobierno autonómico? Brevemente, Pascual. Bueno, yo creo que no. De hecho, me sorprendería, me sorprende pensar que una comunidad autónoma, nuevamente una administración, cuando hace su escenario de un gasto y de ingreso, no está pensando a una perspectiva mayor que la de los 8 meses que quedan de ejercicio. Porque entonces la verdad es que estaríamos hablando casi de una economía ni siquiera doméstica, donde uno por lo menos planifica pues cuando se puede permitir hacer una determinada un gasto mayor, ¿no? Yo sinceramente casi me parecería lo mínimo, ¿no? Que se planificara así. Pero normalmente estamos hablando tiene que ver con lo que hablábamos antes también, ¿no? De lo de la deuda desde el ámbito municipal. Es decir, yo creo que aquí en las administraciones públicas hay muy escaso recorrido para aplicar principios de economía doméstica en este tipo de cuestiones, de estos de ajustar el nivel de gasto al nivel de ingresos, ¿no? De decir, bueno, pues como este año no puedo, pues ya me compro el coche el año que viene, entre comillas, ¿no? De tomar decisiones de, bueno, pues nos borramos del gimnasio porque no llega, ¿no? Que evidentemente se producen en situaciones, en escenarios mucho más dramáticos, cuando la falta de ingresos es mucho más flagrante y ya afecta a lo esencial, ¿no? Pero aquí estamos siempre hablando de la revisión de los
revisión de los ingresos. Es decir, yo creo que hay que plantear dos objetivos: no gastar más de lo que puedes gastar, pero no ingresar menos de lo que debes de ingresar. Y me extraña, además, en términos comparativos, que en esta comunidad autónoma no se estén afrontando decisiones que otras comunidades autónomas y del mismo signo político han adoptado para mejorar sus escenarios de ingresos. Carlos, brevemente nos estamos quedando sin tiempo. Muy breve de la gasolina, ¿no? Una responsabilidad también aquí es un modelo de financiación. Yo creo que cada vez que viene alguien de Madrid, efectivamente, hacer para asegurar, también depende un poco de prioridad, ¿no? Si la prioridad tenemos en el déficit, la prioridad tenemos en mantener los servicios sociales, de educación, de sanidad, que hemos hablado ahora, que para mí es vital, y mantener el crecimiento económico o potenciar el crecimiento económico. Yo soy más de los segundos. Yo creo que hay que garantizar esos servicios. Bueno, somos una comunidad autónoma lo que somos. Cuando vienen aquí desde Madrid dicen, no, es verdad, es que en Aragón es más caro tener servicios sanitarios, por ejemplo, en el Matarraña, en el Maestrazgo, donde viven un poco más o menos de 25.000, 35.000 personas totalmente por ahí dispersos. O tener educación para esos niños que están viviendo allí. Efectivamente es más caro, pero luego la financiación se reparte a renta per cápita. Ahí sí que es renta per cápita. Y no es lo mismo como tenerlos aquí que tenerlos en Madrid, dos punticos en un barrio. Entonces, eso que todo el mundo cuando viene aquí lo dice, lo que tiene que trasladarse en un modelo de financiación justo para Aragón. Cuando Aragón tenga un modelo de financiación justo, podremos hablar de esto. Pero para eso tenemos que quitar todo ese sombrero, dejar de ser unos del PAR, otros del PP, otros del PSOE y ser aragoneses. Y defender en Madrid, o donde haga falta, en sitios donde están negociando ahora mismo el modelo de financiación, que no se sabe ni dónde es, ni cómo, parece que hago un cuarto oscuro, un modelo de financiación que sea justo y que no sea solamente contar cabezas, que es lo más fácil, sino también ver un poco ese envejecimiento de población, esa dispersión de población que tanto nos afecta. José Manuel, para concluir. Sí, intentaré ser muy rápido, ¿vale? Totalmente de acuerdo en el tema del análisis de los ingresos, totalmente de acuerdo. Y hay que buscar fórmulas nuevas para obtener esos ingresos, a ser posible con impuestos directos, no con impuestos indirectos que graban por igual a toda la población. En segundo lugar, también de acuerdo en que hay que planificar, si no es imposible. A mí me parece bien que vaya 2 años. Es verdad que habrá un cambio de gobierno. Bueno, ya veremos. Pero es necesario planificarse. Es que yo presido el plan integral de Zaragoza y ese plan es a 7 años, con una revisión a los 4, pero a 7, con lo cual, si no, no es posible trabajar, no es posible. Por lo tanto, la idea de planificar por encima de los intereses de las partidistas electoralistas es absolutamente necesaria, y el que no lo haga está faltando
obligaciones como gestor público, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ahí está. Veo complicado el tema de al menos lo que se plantea, la rebaja lineal de 2 puntos en cada departamento. Hombre, no. Habrá departamentos que puedan soportar una rebaja mayor y yo creo que si seguimos recortando sanidad o educación, vamos a tocar hueso y a empezar a rebanarlo ya. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes les dejamos ahora con una información sobre el 9º Salón de Empleo de Cunel, que se celebrará el próximo 21 de mayo y que este año ofrece más de 1000 puestos de trabajo para los interesados. Y después el programa Conecta con la Provincia. Hasta mañana. Adiós.